Refrigeración líquida versus refrigeración por aire. Una batalla milenaria que separa amistades, enfrenta familias y causa más divorcios que la política o la mismísima religión. Bueno, no es tan así, pero sí es cierto que es un tema cuando menos polémico. Yo tengo una postura bastante definida que ya pueden predecir con el título de este video. Sí, soy Team Air Cooling 100%. Y hoy te quiero contar por qué creo que el aire es tu mejor opción y cuál es la única circunstancia en la que te recomendaría utilizar un water cooling. Todo esto luego de que te cuente acerca de nuestro patrocinador del día de hoy. Si estás por armar una PC o ya la tienes pero tienes que convivir con esta horrible marca de agua que ves acá, CDK Offers es para ti. En su página puedes conseguir montones de licencias de videojuegos y de software OEM a un excelente precio. Como por ejemplo esta licencia de Windows 10 Pro que no solamente es 100% legal, sino que ya sabemos que será totalmente actualizable a Windows 11 gratis. Así que para obtenerla simplemente tienes que ir al enlace de la descripción, hacer clic en comprar, ingresar el código SA25 para obtener siempre el mejor precio posible de la página y luego hacer el pago con tu método preferido, que en mi caso y por seguridad yo siempre elijo PayPal. Luego recibes tu licencia, la activas y listo. Y ojo, porque el código también es válido para todo el software de la web, como por ejemplo el Office 2016 que te queda en este caso tan solo en este precio de por acá. Así que bueno, ya sabes, si necesitas una licencia OEM de Windows, necesitas Office, juegos, tarjetas de regalo de Steam y mucho más, date una vuelta por los enlaces a CDK Offers que te dejamos en la descripción de este video. Bien, aclaro que para los fines de este video, siempre que esté hablando de water cooling, refrigeración líquida y demás, me refiero a este tipo de sistemas cerrados y no a refrigeraciones custom. Bien, motivo número 1 por el que no quiero utilizar más water coolings: la instalación. Esto antes no era tan así, y si tienen un water cooling entre comillas sencillo, aún puede zafar un poco. Pero la realidad es que la mayoría de modelos modernos tienen una cantidad de cables que es absolutamente ridícula. Para empezar, de la bomba suelen salir 2 o 3 cables. Uno USB para controlar el RGB o pantalla, otro para controlar la velocidad de la bomba y en ocasiones uno más tipo SATA para la energía. Todo esto, por cierto, sale del centro de tu placa madre y esconderlo suele ser bastante difícil, sin contar con que en ocasiones los cables no son ni siquiera suficientemente largos como para llegar a donde deben ser conectados. Por si esto fuera poco, si los ventiladores son del tipo RGB, como este, suelen tener 2 cables cada uno, por lo que puedes llegar a tener 6 cables de ventiladores en caso de waters de 360 milímetros. Y a todo eso súmenle los splitters que suelen incluir en la caja, que ayudan a poder conectar todo utilizando menos puertos de la placa, pero que bueno, suman una banda de espacio en la parte de atrás del gabinete o en la parte frontal dependiendo de dónde se conecten. Y bueno, finalmente súmenle lo incómodo que puede llegar a ser instalar water coolings en algunos gabinetes, aunque esto es más culpa del fabricante del gabinete que del water cooling como tal, así que no quiero enfocarme demasiado en este punto. Por su parte, con un cooler por aire te ahorras todos los cables que salen de la bomba. Y en el peor de los casos, si tienes doble ventilador RGB podrías tener 4 cables para conectar. Pero esto es muy poco común. Lo más normal es ver algo como esto que tiene un solo ventilador y por ende tiene solamente uno o un máximo de 2 cables, que además suelen ser muy cortitos porque se conectan muy cerca del cooler arriba del CPU. Y para rematar, los coolers de aire los puedes instalar afuera del gabinete en la placa madre, lo cual te hace el trabajo mucho más sencillo. Ojo, sí es cierto que algunas marcas tienen monturas no tan sencillas, pero la mayoría siguen siendo siempre mucho más simples de instalar que las de los water cooling. Bien, segundo, hablemos de mantenimiento. Incluso si hablamos de un water cooling con un radiador de 120 milímetros, que son los más chicos que consigues comercialmente en el mercado, el mantenimiento es mucho más tedioso que el de un cooler por aire. El radiador con el tiempo se suele tapar de polvo y para limpiarlo hay que sí o sí sacarlo del lugar, lo cual a su vez suele implicar que tienes que sacar la bomba, cambiar la pasta térmica, sacar los ventiladores, desconectar todos los cables de los que acabamos de hablar y un largo etcétera. Este proceso tranquilamente te puede llevar 1 hora o bastante más si hablamos de modelos complejos o si tenemos un gabinete que no ayude demasiado en el proceso, digamos. En cambio, si tienes un cooler por aire, lo más probable es que solamente tengas que sacar el ventilador y el resto del trabajo lo puedes hacer con una lata de aire comprimido y una brochita sin tener que sacar absolutamente más nada ni desarmar la mitad de tu PC. La vida útil de un cooler por aire es básicamente infinita. Si algo llegase a fallar es el ventilador, que obviamente tiene un tiempo de vida útil limitado, pero lo reemplazas y listo. Los water coolings, por su parte, tienen las horas contadas. Y es que cuando la bomba se daña, en el 99% de los casos no hay absolutamente nada que puedas hacer para repararla. Y la vida útil de una bomba no suele ser tan larga como la de un ventilador bueno, aun si la instalas bien. ¿A qué me refiero con esto de instalarla bien? Bueno, a que si la instalas en una posición incorrecta, es decir, por encima del resto del sistema cerrado, la vida útil se reduce un montón. Además, un punto muy importante es que diagnosticar un fallo en un cooler por aire es súper sencillo. Si el ventilador no se está moviendo, o si está descentrado, o hace un ruido raro, se dañó y tienes que reemplazarlo. En cambio, si la bomba se daña, es bastante más complicado de diagnosticar.
ya que salvo que estés pendiente de la temperatura constantemente, tu PC puede empezar a calentar más de la cuenta, pudiendo incluso muy a la larga llegar a reducir la vida útil de tu CPU. Cuarto, riesgos. Más allá de lo que les acabo de contar de la bomba, posibles fallos y demás, cuando instalas un cooler por aire básicamente tienes cero riesgo de dañar tu PC. El único riesgo, muy entre comillas, es que el cooler sea demasiado pesado y la placa madre sea medio débil, y esto puede terminar dañando el socket o similar a la larga. Pero esto debe ser un caso en 10 millones. Yo personalmente nunca vi ni escuché a nadie decir que le ocurriera esto, sin embargo aún así no lo quise dejar por fuera. Con el water cooling tienes, bueno, agua. Si por cualquier motivo se llega a romper la manguera, se rompe un anclaje, se vence un sello o cualquier opción similar y le cae agua a tu PC, pues bueno, ya sabemos lo que puede pasar. Ojo, ¿es común que esto ocurra? No, por supuesto que no. Pero sí es mucho más común si lo comparamos con el porcentaje de personas a las que se les dobla la placa madre por un cooler pesado, digamos. Es decir, comparado el riesgo de uno con otro, este es mucho, mucho mayor. De hecho, a mí personalmente me pasó ya 2 veces que un cooler me filtrara agua. Uno me pasó con un Cooler Master hace mucho tiempo, le hice review, lo dejé en mi PC y al tiempo cuando fui a sacarlo noté que tenía humedad y que tenía un par de gotas de agua por ahí alrededor de la manguera. Por suerte no pasó a mayores. Y otra vez me ocurrió también que un water cooling en ese TXT que traje de Amazon llegó completamente roto con la caja toda húmeda. Y lo curioso es que la caja no estaba particularmente maltratada, así que no creo que haya sido un problema de shipping, digamos, de envío. En fin, el punto al que quiero llegar es que el riesgo de un water cooling siempre va a ser más alto, y si bien en muchos casos los coolers tienen un líquido no conductivo por lo que no debería entre comillas dañar tu PC, con el tiempo de uso este líquido se hace conductivo, así que no podemos confiarnos. Quinto, software. ¿Alguna vez viste un cooler por aire que tuviera un software? Sí, los hay, pero son muy pocos. Pero los all-in-one es casi seguro que sí o sí necesitan un software, al menos si quieres personalizar todas las boludeces que traen. Y en mi experiencia, 1 de cada 10 software son realmente buenos. Los otros 9 son una cagada que ralentizan tu PC, y lo peor es que en la mayoría de los casos tienes que mantenerlos abiertos todo el tiempo, o de lo contrario los efectos se desincronizan y todas las cosas que hayas configurado básicamente se esfuman. Finalmente, sexto, el precio. El que yo considero el mejor cooler por aire que existe por lejos, que es este que tengo por acá, cuesta $110. Sin embargo, se pueden conseguir opciones excelentes por 90 o incluso por $65. Y ojo, acá estoy hablando de lo mejor, pero hay muchas cosas bastante buenas por menos precio. Sin embargo, si quieres lo mejor de lo mejor en water coolings, vas a tener que pagar considerablemente más, lo cual puede ir desde los $150 hasta 300 o incluso más. De nuevo, gente, yo sé que hay opciones que son más baratas y que son bastante buenas, pero bueno, aquí simplemente estoy tratando de comparar lo mejor de agua con lo mejor de aire. En fin, todo esto, a mi criterio, es motivo suficiente para evitar utilizar water coolings en mis PCs, al menos siempre que sea posible. Sin embargo, hay un motivo puntual por el que, al menos por ahora, no puedo ignorarlos por completo. Incluso podrían ser 2 motivos técnicamente dependiendo del uso. Lo primero es el rendimiento. Si bien existen algunos coolers por aire en el mercado que son extremadamente potentes, como por ejemplo este que está por acá, la realidad es que los mejores water coolings siguen siendo mejores que los mejores coolers por aire. Por ejemplo, el Noctua NDH15, que es a mi criterio el mejor de los coolers por aire que existe en el momento, no puede domar al i9 12900K, salvo que se le haga un undervolt bastante agresivo. Y esta historia se repite en varios CPUs de gama alta, especialmente si tienes intenciones de hacer algún tipo de overclocking. Por ende, este sería el motivo número 1 para elegir water coolings. Sin embargo, hay algunos CPUs que incluso con ciertos coolers de agua siempre llegan a hacer algún tipo de ahogamiento térmico. De nuevo, el 12900K es un ejemplo de esto. ¿Qué pasa en estos casos? No puedes entonces utilizar el micro salvo que tengas una refrigeración custom. Bueno, acá se desprende el segundo motivo para utilizar water coolings, incluso si no hay forma de dominar el ahogamiento térmico de un CPU. Me refiero por supuesto al tiempo que le toma a los micros alcanzar el equilibrio con agua versus con aire. Por la física de cómo funcionan los coolers por aire, estos llegan al punto de equilibrio mucho más rápido. Esto implica, por ejemplo, que si cuando estresas tu CPU el punto de equilibrio son, digamos, 70 grados Celsius, va a llegar a 70 grados Celsius en pocos segundos, a lo sumo un par de minutos. Y si estás utilizando uno de estos CPUs que son súper calentones, que casi bajo cualquier circunstancia hacen siempre ahogamiento térmico, vas a llegar a ese punto igualmente muy rápido. Sin embargo, los coolers por agua no funcionan igual. Para que una refrigeración líquida llegue al punto de equilibrio, el proceso suele demorar mucho más, lo cual puede ir de 10 a 15 minutos o incluso más media hora en el caso de los waters más grandes y que contienen más agua.
Y seguramente te estés preguntando, pero si igual vamos a llegar al punto de ahogamiento térmico, ¿de qué nos sirve esta diferencia? Pues de mucho. Verás, no todas las tareas estresan un CPU de igual forma. En gaming, por ejemplo, difícilmente un 12900K llegue a su máxima temperatura. Sin embargo, durante una tarea muy específica de CPU, como por ejemplo un render o una descompresión intensa, ahí sí que podemos llegar. Y en estos casos, la diferencia entre un water y un cooler por aire es que con el water vamos a tener mucho más tiempo para que esa tarea que estemos haciendo termine o al menos avance bastante con el CPU en su máximo rendimiento antes de que el CPU baje su rendimiento por las altas temperaturas. Mientras que por su parte, con el cooler de aire probablemente las velocidades del micro bajen muy rápidamente, haciendo que la tarea que estamos haciendo, digamos, demore un montón más. Y no solamente eso, sino que vamos a estar forzando también al micro a trabajar a temperaturas mucho más altas por mucho más tiempo, lo cual sabemos que no es una situación ideal y que a la larga podría reducir el tiempo de vida útil de nuestro CPU. Finalmente, no quiero dejar de lado el factor estético. Yo soy 100% partidario de que hay que buscar el mejor rendimiento de nuestra PC y esto tiene que estar por encima de la búsqueda estética. Pero bueno, es innegable que para muchos el hecho de que su PC sea digna de un concurso de belleza es un factor muy importante. Y también sería difícil negar que en la mayoría de los casos un water cooling se ve más cool, valga la redundancia, que un cooler por aire. Pero bueno, para concluir, mi recomendación es que, por toda la serie de puntos que te enumeré al principio, intentes siempre elegir un cooler por aire antes que un water cooling. Facilidad de instalación, facilidad para hacer mantenimiento, mayor vida útil, prácticamente cero riesgos, seguramente no necesitas utilizar software y para rematar, casi siempre son más baratos. Si eso no te convence, no sé qué lo hará. Sin embargo, si tienes un CPU que calienta como si no hubiera un mañana, puedes elegir un water cooling que realmente rinda bien y aprovechar todos los beneficios que te mencioné casi al final de este video. Finalmente, con el tema de la estética, yo no estoy en contra que compres algo que se vea bien, pero mínimamente no gastes extra en un water, salvo que realmente hayas podido comprar todas las piezas importantes que querías. De lo contrario, compra un cooler por aire más modesto o incluso utiliza el cooler stock en caso de que tu CPU lo traiga y puedas utilizarlo, e invierte esa diferencia en algo que sí vaya a ser una diferencia notoria en el rendimiento de tu día a día. Por ejemplo, en comprar más RAM o más almacenamiento en tu unidad de almacenamiento, valga la redundancia. En la descripción te dejo un par de enlaces de coolers tanto por aire como por agua que recomiendo, por si acaso les quieres echar un ojo. De mi parte, acá terminamos, espero que el video te haya servido para algo. Mi nombre es Guayán, te mando un abrazo enorme y nos vemos en un próximo video.